Con Jacobo Blanquer, CEO de Tresis Gestión, y con Juan Ramón Caridad, de GAM. Hola Jacobo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando, ¿qué tal? Bueno, parece que todo se reduce a si van a ser 50 o 75 puntos básicos, pero las reuniones de los bancos centrales tienen mucha más miga. También va a publicar previsiones de crecimiento económico, habrá que ver dónde espera la inflación y el crecimiento el próximo año el Banco Central Europeo, y está también de telón de fondo todo lo que sucede con las primas de riesgo y, por supuesto, con el euro y la crisis energética. Jacobo. Bueno, sí, la verdad es que el panorama, la vuelta de verano ha sido curiosa. Tenemos encima de la mesa, efectivamente, ver la subida de tipos, que al final los bancos centrales o el mercado lo que está... A ver, estamos con los bancos centrales quieren atacar la inflación de una manera dura, como en Jackson Hole lo dijo clarísimamente el presidente de la FED. El mercado lo que ve es que si suben muy rápido los tipos, lógicamente se va a ver afectar el crecimiento y que entraremos en recesión, como es muy probable que entremos en Europa, yo diría prácticamente seguro, y en Estados Unidos probablemente. Entonces, estamos en un momento en el que el mercado va a reaccionar. Curiosamente, las malas noticias se van a tomar bien, porque las malas noticias que van a decir, el mercado va a interpretar es que va a dejar menos posibilidades a los bancos centrales de subir los tipos agresivamente, y con eso el mercado va a estar más tranquilo porque los tipos no van a subir mucho y la recesión económica o el crecimiento económico se puede ver menos afectado. Entonces, todo lo que sean buenas noticias, el mercado ahora mismo no le gusta mucho. Y las malas noticias, pues si afectan a los movimientos o a la velocidad de subida de tipos por parte de los bancos centrales, pues van a ser bien tomadas. Respecto a la reunión de dentro de 2 horas, no sé, pero nosotros desde Tresis, yo creo que 75 puntos básicos es lo que debería subir, lo que pensamos que tendría que subir. Juan Ramón Caridad, Managing Director de GAM, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, 50, 75 puntos básicos, a pocas horas ya para que se resuelva ese misterio. Pues bueno, esto no es más que una especulación, pero en cualquier caso vamos a tratar de saber cómo puede afectar tanto una subida de 50 como de 75 puntos básicos. Luego os preguntaré también si esto va a ser suficiente para doblegar la inflación. Y, por supuesto, hay que estar muy atentos, insisto, al cuadro macroeconómico que presente hoy el Banco Central Europeo, porque podría o no, pues eso, confirmar si espera o no una recesión a partir de 2023. Juanra. La subida de tipos de interés puede y debería ser de 75 puntos básicos. Lo comentamos en el último programa, y viendo cómo están los datos de empleo, si no es ahora, ¿cuándo va a ser? Claramente no va a doblegar la inflación, viendo cómo están los futuros de gas a 2023, 2024, prácticamente los próximos 3 años están en la estratosfera, y la Unión Europea los contratos de gas no los cierra precisamente a largo plazo. Pero es verdad que lo que nos estamos jugando, yo creo, a partir de ahora es conseguir anclar las expectativas de inflación a 2024, que todavía están en un terreno muy moderado. Seguimos pensando, los break-even rates siguen descontando que la inflación es más permanente de la que nos hubiera gustado, pero no se va mucho más allá de 2024-2025, y eso cada vez está menos garantizado, viendo cuál es el tamaño de la crisis energética. Y por eso el que suba ahora tipos de interés va a permitir al menos tener ancladas en todo lo posible las expectativas a medio plazo. Es claramente una inflación de oferta, y ya han dicho 20 veces que no se puede atajar con política monetaria restrictiva, pero está claro que tenerla ultra expansiva con los tipos a cero no ayuda. Y viendo lo que ha dicho la propia Barnier en el lado americano, que van a subir también 0,75 con mucha probabilidad, tampoco ayuda un euro débil a abaratar la factura, y necesitamos unos tipos que al menos defiendan el nivel de paridad en el que se encuentra ahora la divisa. Pues estamos apañados entonces, Juanra. Si la subida de tipos no va a conseguir doblegar la inflación y vamos a tener que esperar a 2024 para que se anclen esos objetivos marcados por el propio Banco Central Europeo. O sea, no es que no vayamos a ver que la inflación se empieza a relajar, pero no por el efecto directo de tipos de interés. Es como jugar a varias bandas. Eso de enfriar la economía con tipos de interés, cuando especialmente en Europa la inflación que tenemos es fundamentalmente de bienes y de energía, por supuesto que paliar los efectos de segunda ronda, y la inflación es un porcentaje, y aunque solo sea por mantener los niveles, poco a poco va a ir desinflándose. Pero yo creo que, por ser claros, lo que hagan con tipos de interés
no es baladí el pensar que las inflaciones a 2024-2025 se empiezan a no disparar, permitiría ser mucho más optimista en poco tiempo en cuanto la inflación a corto plazo, la de este año, empieza a dar síntomas de flojez. Jacobo, ¿tú crees que una subida de un anuncio de 75 puntos básicos tendrá un buen recibimiento en el mercado, mejor que si fuese de 50? ¿Tenéis tan claro eso? ¿Sí? Yo creo que sí. Yo creo que con 50 el mercado interpretaría que se quedan cortos y creo que no tendría un buen efecto. Creo que el mercado va a responder mejor a 75 puntos básicos. Creo que va a responder tanto al mercado de renta variable, mercado de divisas, con un euro que es posible que rebote un poquito. Si sube 75, si pone 50, el dólar se va a fortalecer bastante frente al euro y va a seguir se va a ir a acercar al 0,97, 97, que es probable que veamos a lo largo del año. Pero los mercados en general yo creo que van a reaccionar mejor a 75 puntos básicos. Y estoy 100% de acuerdo con Juan. Esto no soluciona, pero es un primer paso. Hay que empezar por algún sitio. Esto no va a solucionar el problema de inflación. Y la inflación en Europa, al final, es un problema que con el tema de los costes de gas se puede ir a más y que encima estamos teniendo peores datos de lo esperado. Con lo cual, en Europa la inflación cada vez es más preocupante. Con lo cual, yo es que creo que si suben 50 puntos básicos, es un error, va a demostrar que el Banco Central va tarde, va a tener un efecto en divisas y en renta variable. Juanra, ¿tu pronóstico en el caso de que sea 50 o 75 puntos? Sí, es que 50 puntos básicos a día de hoy va a demostrar al menos un mensaje de gran vulnerabilidad. O sea, si no subes ahora tipos de interés, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Qué esperas? ¿A que empieces a tener todavía datos de empleo que sabes que van a ir viniendo flojos y sobre todo el mercado va a interpretar con mucha facilidad que nos quedamos sin un margen de maniobra para cuando probablemente nos metamos en unos niveles de crecimiento que aunque solo sea a nivel técnico se llamen recesión? La necesidad o la prioridad, yo creo que en el Jackson Hole, en Wyoming, lo han dejado todos muy claros y si te lees en profundidad los papers que sacaron ahí las autoridades, el Banco Central Europeo, Schnabel y en general, todos dejan claro que ahora mismo la prioridad es la inflación, pero sobre todo también la prioridad es, si es la inflación, tener margen de maniobra para lo que nos pueda venir de ahora en adelante, ya que hagan lo que hagan con los tipos de interés, no es el factor dominante de los niveles de precios que estamos viviendo y que nos toca sufrir ahora mismo. Así que un poco por eso es por lo que el mostrar 0,75 muestra fortaleza, va a garantizar algo más de estabilidad en el euro, se ve un poco o se interpretará por parte del mercado, posiblemente, veremos, pero que la autoridad monetaria es consciente de la magnitud de la inflación y que no se infravalore, y lo que será interesante ver en el discurso es cómo templan gaitas con las medidas antifragmentación o cómo garantizan que las primas de riesgo y los tipos a largo plazo no se descontrolen. Pero una curva invertida en estos entornos de mercado probablemente, como está ocurriendo en Estados Unidos, sea el escenario central. Yo tengo mis dudas en el sentido de que en Estados Unidos está más claro, pero en Estados Unidos es que todavía no tienen una gran crisis energética en ciernes como si la tenemos aquí en Europa. Sí, no, yo te quería decir que además en la reunión del Banco Central Europeo hay que ver cómo retocan o qué previsiones nos dan en cuanto a inflación y crecimiento. Y lo lógico es que crezcan en inflación, sus expectativas de inflación crezcan y bajen las de crecimiento. Con lo cual, mandar ese mensaje y a la vez de quedarse corto con subidas sería un mensaje horrible. Sería lo peor. En cuanto a lo que has dicho del energético, es que Estados Unidos no tiene la dependencia del gas ruso ni de todo lo que tenemos nosotros aquí. Son mucho más autosuficientes. Otra espina que tenemos ahora mismo clavadas en el corazón de Europa, Juanra, el tema de la crisis energética. Vamos a ver, es que claro, que se solapan, ¿no?, las dos cuestiones, ¿no? La inflación, subida de tipos de interés, el hecho de que se puede acelerar una recesión y todo el follón de la crisis energética de Putin, Rusia, el gas, el petróleo. Hombre, a perro flaco es el refrán, y es verdad que hemos tenido un verano bueno en los mercados financieros, y en ese sentido pues todavía duele más el asumir una realidad que está encima de la mesa, y que cuando tienes varios frentes pues hay que empezar por el más significativo, el más importante, que ahora mismo es el de los precios del gas. Unos precios del gas que incrementen los costes
por 7, por 8, por 9, por 10, pues es un drama para la industria y es una pérdida de competitividad estratosférica, y aunque todos entendemos que nos tenemos que adaptar y hay que hacer planes de ajuste, está claro que lo más fácil y lo más sencillo sería que no nos salga tan caro esa factura energética cuando importamos lo que tengamos que importar en dólares. Y para eso es prioritario defender el euro. Y si tú eres un inversor global y por el tipo de interés sin riesgo en Estados Unidos te acaban pagando un 4 y en Europa te acaban pagando un 0,5, pues tienes todas las tentaciones a que el dólar se siga apreciando mucho más, y por eso es tan importante los tipos de interés a corto, especialmente en una economía europea, para no ser tampoco muy cenizo, que al final la deuda, los vencimientos de deuda los tienen los tramos medios y largos de la curva. O sea que realmente el que suban los tipos a corto es una muy mala noticia para todos los que tienen hipotecas a tipo variable, por supuesto que genera recortes de crecimiento, pero tampoco es un escenario, si la curva está invertida, tan terrorífico como podríamos pensar. Y lo que sí que es peligroso es que el euro se siga debilitando, que tiene todas las papeletas, y que la factura energética siga subiendo por lo de Rusia y por un euro débil. ¿Cumplirá su amenaza si finalmente mañana Europa llega a un acuerdo, consenso para topar el precio del gas ruso? ¿Cómo? Pues intentar pronosticar lo que va a hacer Rusia me parece. Yo no me atrevo, no sé cuál, Ramón, pero yo no me atrevo. Yo creo que hay un poco de juego aquí en te corto, te abro, te cierro. Están jugando un poco. Yo creo que Rusia lo que quiere es minar ese apoyo que hay por parte de la ciudadanía europea hacia Ucrania, pues minarla a base de cortes de tema de suministro de gas para que haya un cierto efecto en la opinión pública europea. Pero no te sé decir si mañana va a hacer un efecto. Yo creo que están un poco con el tira y afloja de cortes de suministro de gas, que luego hay otras fuentes que te dicen que realmente no ha cortado, que sigue llegando gas. Pero bueno, no soy capaz de contestar. Parra. A ver, Sí. a ver si te mojas tú más. No, Putin está en guerra. O sea, que es que... O sea, Y Europa. si uno lo... Y Europa. Pero claro, que Putin está en guerra y está en gas, y la guerra se le ha alargado mucho más de lo que le hubiera gustado y probablemente haya planificado, aunque se diga lo contrario. Y obviamente en el ranking de debilidades de aquellos que están ayudando y armando a Rusia, pues entre otras cosas está el que, como tengamos un invierno fresquito, pues obviamente no tenemos mucho margen de maniobra, porque somos víctimas de nuestras decisiones y de haber parado las centrales nucleares en Alemania y de tener apenas el 37-38% de la capacidad nuclear en Francia activa, y también de que los puntos de gas y los gasoductos por Reino Unido, por Holanda o por España pues tampoco sean precisamente autopistas de distribución de energía, y hay cuellos de botella para que llegue la energía al centro de Europa. Y en ese sentido también ha aprendido Putin, y lo sabe muy bien, que exagerando un poco es capaz de vender a la mitad y cobrar el doble. Y obviamente pues esa carta la pone encima de la mesa. Entonces yo estoy con Jacobo. Ayer decía Putin en su viaje a Asia que en cuanto se acaben las sanciones vuelve el gas. Va a estar yendo y viniendo en tanto en cuanto el conflicto bélico se alargue y en tanto en cuanto lo necesite, y cuanto más frío haya, pues más probabilidad de que nos lo vuelva a abrir y nos lo vuelva a cerrar, para que no nos acordemos de lo que pasa cada 2 por 3 y mine la moral. Y es que es parte de lo que implica un conflicto bélico en el corazón de Europa. Y vamos a estar así, cortando, abriendo, cortando. Yo creo que no va a ser un juego. Con estos mimbres cualquiera se atreve, ¿no?, a meter un euro en estos momentos en los mercados. Pero lo pregunto, ¿es un buen momento para empezar a invertir en estos momentos, o hay que esperar a que pase todo lo malo habido y por haber? Jacobo. Yo creo que las bolsas en general se anticipan a los acontecimientos. Estamos hablando de que el Nasdaq lleva un menos 25% en el año. Estamos hablando de que el S&P un 16% en dólares. Claro, el inversor en euros es diferente, pero en dólares. Y Europa pues lleva otro menos 19%. Yo creo que septiembre va a ser un mes muy volátil, que vamos a tener mucha volatilidad, con picos para arriba, picos para abajo. Tenemos a los bancos centrales, tenemos la reunión de hoy del Banco Central Europeo, el 21 creo que es la Reserva Federal. Bueno, pues vamos a ver bastantes picos. Vamos a ver todavía inflaciones altas. Y creo que luego la última parte del año, si todo se reconduce un poco, pues podremos ir algo mejor.
tenemos que ver los resultados empresariales. Los resultados empresariales que vamos a ver a principios de octubre va a ser el primer termómetro real de cómo está afectando esta inflación a las cuentas de resultados, cuáles tienen precio, poder de capacidad de repercutir sus precios en la cadena, etcétera. Entonces, bueno, yo espero un septiembre muy volátil y probablemente espero que la última parte del año sea mejor. ¿Es momento de empezar a invertir? Pues yo creo que siempre hay cosas que se pueden invertir. Yo creo que hay sectores que están tremendamente castigados y que pueden empezar a ser atractivos. Si un cliente o alguien no tiene cartera y va a empezar de cero, empezaré a invertir una parte. Si un cliente está totalmente invertido, ahora no vendría. Juanra. Hay un tema que es importante recordar y es que cuando uno habla de Europa o de bolsa en Europa, que es la que más cerca nos toca y probablemente la más difícil de responder, el 60% de las cuentas de resultados de las empresas europeas se generan fuera de Europa. O sea, lo que estamos viviendo, si tu empresa no es especialmente sensible a costes energéticos y su negocio está completamente globalizado, pues también es verdad que ahí va por barrios y las oportunidades van a ser más selectivas, no están a nivel de índice, pero también es verdad que existen y en ese sentido Europa per se, yo no sería un tema de ser muy apocalíptico porque tiene muchísima capacidad para diversificarte. Es verdad que no es un buen momento para utilities porque tiene una presión regulatoria gorda, es verdad que todo lo que sea consumo doméstico o todo lo que tenga que ver con siderurgia, metalurgia y todo lo que sea intensivo en energía, pues no es el mejor de los momentos. También es verdad que la inflación en cuanto a dato agregado se va a empezar a doblegar y en ese sentido a partir de ahí hay sectores que han estado tremendamente castigados o todas las bolsas asiáticas por la política de COVID-0 en China están extraordinariamente ya reflejando un escenario muy negativo y ahí es donde yo creo que hay que empezar a fijarse y también el lado de renta fija, que es verdad que no es fija pero empieza a rentar y las yields y los cupones empiezan a ser muchos de ellos de entidades investment grade, sus tramos subordinados ya empiezan a tener cupones del 7 o del 8, hay deuda emergente con TIRES, que sí, que tiene riesgo divisa, pero del 12, del 13 y a partir de ahí pues empieza a ser, yo creo que es un escenario para muchos poquitos de aquellos activos que están muy castigados y que no estén expuestos a la crisis energética o al consumo doméstico, pero en situación de crisis y en grandes caídas es precisamente donde hay que empezar a buscar y donde no hay que quitarle la cara al mercado. A ver las ailas. Juan Ramón Caridad, de la gestora GAN, Jacobo Blanquer, CEO 36 Gestión. Gracias a los dos, cuidaros mucho. Fuerte abrazo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Un abrazo. 12:47, poco a poco nos vamos acercando a esa